Queremos saludar a Monseñor David de la Torre, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, obispo auxiliar de Quito, académico también. Monseñor David de la Torre, ¿cómo debiéramos tomar los ecuatorianos en un momento en el que vivimos un conflicto armado interno, en medio de la violencia, la inseguridad? Este pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, que hay que respetarlo, pronunciamiento en las urnas, y cómo lograr una conciliación, cómo lograr recuperar la paz en el Ecuador. Monseñor de la Torre, muy buen día. Buenos días, Miguel, y buenos días a todos los que nos escuchan. Creo que el resultado de la consulta popular y del referéndum obliga a todos los actores políticos a comprender que el único enemigo al que tenemos que combatir es el narcotráfico, el crimen organizado, la pobreza estructural, y no las rivalidades entre personas, entre partidos, entre fuerzas que suponemos democráticas, que tienen su ideología, que tienen su visión de país, pero que nunca podemos hacer del otro un enemigo. En política hay adversarios, pero no hay enemigos. Y yo creo que eso es fundamental después de lo que hemos vivido el día de ayer, este voto mayoritario en 9 de 11 preguntas nos dice bien cuál es el enemigo que tenemos que combatir juntos como país, como sociedad civil y todos aquellos pues que buscamos un mejor Ecuador para hoy y para mañana. Este mandato, Monseñor David de la Torre, implica que hay un pueblo que busca la paz y que busca que las instituciones, como es el caso de algunas preguntas, el trabajo de Fuerzas Armadas, de la policía, que busquen la pacificación del Ecuador. No es fácil por la forma como esto se ha construido, se ha tomado el país, pero habrá que trabajar en ese sentido, Monseñor. Yo creo que justamente como tú dices, las preguntas que mayoritariamente han recibido el respaldo popular es el tema de la seguridad y también el tema de la justicia. Después del caso Metástasis, Purga y todos los que vendrán, vemos bien que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es la impunidad. Es el hecho de que se pueden comprar sentencias, que se pueden comprar jueces, que se pueden comprar procesos judiciales y, por supuesto, esto crea un clima de incertidumbre que también debe ser combatido desde todas las fuerzas sociales y políticas. Entonces, evidentemente, yo creo que hay que leer, yo diría, en esta clave los resultados de las elecciones. En este momento, para el pueblo ecuatoriano, hay dos enemigos fundamentales, que es la criminalidad y la impunidad, y esos dos enemigos son los que tenemos que combatir con todas nuestras fuerzas desde todos los ámbitos de la sociedad, porque muchas veces le tiramos la pelotita al gobierno, a la asamblea, pero la verdad es que desde todos lados tenemos que combatir estos dos enemigos para que realmente esta guerra podamos vencerla de una vez por todas. Esto pasa, Monseñor de la Torre, por tomar conciencia para enfrentar problemas que se han instalado en el Ecuador, que ha sido parte de un proceso y que hoy vivimos esta violencia inusitada. ¿Cómo enfrentar estos dos enemigos que usted señala, la criminalidad y la impunidad que vivimos hoy en el país? Efectivamente, yo creo que hay una toma de conciencia, pero también creo que es necesario
un mea culpa y un baño de verdad en el Ecuador, porque no podemos construir un mejor Ecuador si primeramente no sanamos las heridas del presente. Y yo creo que ahí hay muchos actores políticos que deberían tener la decencia de pedir disculpas al Ecuador por sus decisiones pasadas y que nos han llevado de alguna manera a este precipicio. Y luego, también un baño de verdad, porque no puede ser que los mismos que han destruido este país ahora se presenten como señores de la justicia, de la honestidad, de la decencia. Entonces, no podemos, como digo, mirar hacia adelante si primeramente no sanamos las heridas del presente, y para sanar las heridas del presente es importantísimo que quienes han gobernado este país en los últimos años puedan pedirle disculpas al Ecuador por el maltrato que ha recibido la población, el maltrato que han recibido los más pobres y más vulnerables, porque el tema de la corrupción lo vemos ahora con este juicio en Miami. El problema de la corrupción es que cada dinero que se desvía, cada dólar que se desvía, afecta a los más pobres, porque no hay educación, no hay salud, no hay carreteras, no hay seguridad. Entonces, no es simplemente que se han robado millones. No, le han robado el futuro al Ecuador. Le han robado a los niños y jóvenes de nuestro país, incluso hasta el amor propio por este país. Yo sufro cuando escucho a un niño, a un joven, que su aspiración primera es dejar este país, salir fuera. No les importa si tienen que cruzar el Darién con todos los peligros, pero les parece eso un mejor proyecto que quedarse en nuestro Ecuador. Entonces yo creo que eso sí debe dolernos a todos, pero también esta indignación debe convertirse en un proyecto de país como decía hace un momento, en el que todas las fuerzas políticas, sociales, debemos coadyuvar para que se haga realidad. Es llamado a pedir disculpas. Todos como seres humanos cometemos errores y también hay el mecanismo de pedir disculpas, pero penosamente en el Ecuador, en medio de esta polarización, especialmente política, lo que han hecho algunos es no solo no pedir disculpas, sino pedir sanciones para el Ecuador, por hechos que no vienen al caso este momento, pero que sí, en lugar de construir, ¿acaso no se está buscando destruir a nuestro querido país? Yo creo que hay ahí, digamos así, en términos religiosos, algunas fuerzas diabólicas que cuando ponen por encima del bien común el bien de un grupo, el bien de una persona, evidentemente entonces que llevan a toda una sociedad al precipicio. Yo creo que también esta consulta popular debería ser, yo espero, la oportunidad que tenemos de conversar realmente de las cosas urgentes y que dejemos ya de focalizar nuestra atención y nuestras energías en combatir los fantasmas del pasado, que si bien es cierto, están muy presentes en la vida diaria. Creo que el resultado de estas elecciones nos dice bien que las fuerzas del bien, las fuerzas de la construcción de un nuevo país son más fuertes.
Monseñor de la Torre, ¿es posible, en el caso de quienes no han tenido una reconversión, eh, desarmar las conciencias, esas conciencias que han buscado la confrontación, el daño en el país, y llamar a la reflexión? Por supuesto, yo creo que de todas maneras, toda persona es capaz de entrar en lo más profundo de sí mismo, en ese lugar sagrado que es la conciencia, y de efectivamente hacer que su vida eh, sea una ofrenda para los demás, que su vida sea la construcción de de un nuevo país, como, como dice la gente. El otro día había una señora en una parroquia que me decía: Monseñor, hay que florecer ahí donde Dios nos ha puesto. Y yo creo que ese debería ser una bonita filosofía de vida, que cada uno florezca junto a otros en el lugar en el que Dios nos ha puesto, en lugar de pisotear el jardín en el que Dios nos ha puesto. Pero, como digo, yo creo que lo importante es eh, empujar este país hacia el futuro. Es como la gota de agua que a fuerza de caer termina rompiendo la piedra. Yo creo que no debemos desesperar. E insisto, el resultado de la consulta para mí es muy gratificante, porque uno puede determinar efectivamente que el pueblo ecuatoriano votó con la información que tenía, pero no fue un voto en contra o a favor de quien preguntaba, como suele suceder muchas veces en este tipo de consultas, sino que efectivamente hubo una atención al contenido de las preguntas, y ahí vemos entonces también esta variación de porcentajes que indica claramente que siempre hay algo positivo. Aquellos que han propugnado el no en todas las preguntas deberían entonces claramente preguntarse si su opción es una opción por el Ecuador o es una opción en beneficio de sí mismos. Y ojalá entonces que en la Asamblea Nacional también podamos tener una oposición madura. Yo creo que es bueno disentir, es bueno que haya voces alternas, es bueno para la democracia que no siempre estemos de acuerdo en todo, pero lo importante es el diálogo, la escucha y buscar consensos para ir más allá. Monseñor de la Torre, ¿cómo trastocar, cómo cambiar esos criterios materialistas que hoy vemos a propósito de lo que usted señalaba, casos emblemáticos como Metástasis, Purga, Plaga, en donde se evidencia la opulencia de quienes han delinquido con incluso con estos relojes de miles y miles de dólares, de millones de dólares en conjunto, o ver lo del juicio a Polly en Miami, un señor que tenía una declaración de bienes que no llegaba a los $300,000 de aquí, y allá va y entrega una fianza de 14 millones de corrupción, que está detectado, está señalado en el proceso. 14 millones y mucho dinero más que pudiera haber servido aquí para entregar a los pobres, para escuelas, para la salud. ¿Cómo concienciar sobre el tema más importante espiritual que el tema material? ¿De qué le sirven si el señor Polly va a ir a la cárcel 20 o 40 años de acuerdo al dictamen que dicte la Corte de Miami? Sí, por supuesto que hay que, yo diría, hay que hacer una campaña de renovación
humana, espiritual, en todo el Ecuador, y eso pasa por la educación. Yo creo que el Ministerio de Educación tiene una responsabilidad muy grande porque asignaturas como cívica, asignaturas como ciudadanía, asignaturas como desarrollo humano integral, se han visto afectadas por estas nuevas teorías educativas que al fin y al cabo han construido seres humanos sin valores, sin principios, seres humanos que ponen su alma, como tú bien decías, en lo material, cuando tarde o temprano hay una fuerza trascendente que nos convoca y que cuestiona también nuestra vida y nuestra existencia. Entonces, yo creo que por ahí hay un camino. El otro camino, yo creo que nosotros, la Iglesia, las distintas confesiones cristianas, religiosas, tenemos también que volver a una de nuestras raíces fundamentales, que es esta construcción de la conciencia, esta construcción del ser humano desde el interior, ese hombre interior, porque quizás muchas veces también nosotros o hemos guardado silencio o nos hemos dedicado a muchas otras actividades necesarias, pero que deben siempre ser secundarias frente a la razón de ser de nuestra existencia en la sociedad, que es construir ese hombre interior donde finalmente se deciden el destino de cada persona y el destino de la sociedad. Monseñor David de la Torre, eso pasa por un tema de fondo. ¿Cómo recuperar los valores éticos, los valores morales intrínsecos en el ser humano? Yo creo que el Estado debe fortalecer la familia. Y la verdad es que yo no he visto en los últimos 20 años políticas públicas que fortalezcan la familia. Miguel, es la primera escuela donde finalmente se construye al ser humano del futuro es la familia. Una familia dividida, una familia en conflicto, una familia que debe luchar para sobrevivir y en la que los hijos ya no encuentran a los padres, en la que los padres ya no se encuentran entre ellos, es muy difícil que vayamos construyendo una sociedad mejor. Si efectivamente este núcleo fundamental es un núcleo que está atacado por tantas ideologías y que no recibe de parte del Estado una ayuda concreta. He visto que el presidente Noboa ha inaugurado 2 centros de apoyo a la familia. No entiendo bien cuál es el objetivo, digamos, no entiendo bien qué mismo pasa ahí, pero de todas maneras me parece una iniciativa interesante porque pone en primer lugar a la familia. Durante años hemos puesto a las personas, al niño, pero hay que entender que el niño, para que pueda construirse, necesita de una familia sólida. Y ahí tenemos entonces que trabajar todos. Debe retomarse, Monseñor David de la Torre, el tema de los diálogos tan importantes para la solución de los conflictos. Recuerdo que usted fue un actor importante con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en diálogos cuando aquí se pretendió incendiar el país, sectores sociales, más allá de los legítimos derechos que pudieran tener a la atención de demandas preteridas, de demandas del pasado, como el sector indígena. ¿Cómo retomar esos diálogos
para que en una mesa de negociaciones podamos entendernos, primero entendernos civilizadamente, tema que no ha habido como luego de esos deseos y esos hechos ocurridos en el pasado reciente. Sí, yo creo que la mejor política pública es la del diálogo y la de la escucha. Aquellos que hoy, por la voluntad popular, detentan el poder, no son hombres y mujeres que lo conocen todo, que lo saben todo y que tienen resolución o soluciones a todos los problemas. Cada uno viene de un lugar, es hijo de una historia, y eso nos hace que cada uno veamos la sociedad, la realidad desde un punto de vista, que no es el todo. Entonces, para que podamos enfrentar los problemas de la sociedad, debemos tratar de mirar el todo. Y para mirar el todo, nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos sentarnos a la mesa, sobre todo con los que piensan distinto, sobre todo con los que naturalmente nos producen quizás cierta distancia, pero ahí, en esta dinámica del diálogo, de la escucha, podemos entonces también reconocernos como hermanos. Usted decía, es fundamental el cambio en la educación y creo que debemos estar convencidos, si no mejora la educación, si no tenemos una educación de calidad en el Ecuador, es muy difícil esperar mejores resultados en el país, Monseñor de la Torre. Por supuesto, porque a mí lo que me extraña es que durante 30 años hacemos lo mismo, vemos los resultados que tenemos y queremos seguir haciendo lo mismo. No podemos, pues, buscar, encontrar y obtener resultados distintos cuando seguimos haciendo lo mismo, seguimos cometiendo los mismos errores y tenemos esta incapacidad de reconocer que hemos hecho mal y enmendar todo lo que haya que enmendar. Tenemos ahora una joven generación en el gobierno. Yo creo que eso también es una esperanza para que podamos entonces realmente hacer las cosas de otra manera, hacer las cosas mejores y ponernos la camiseta del Ecuador, porque eso es, yo creo, el primer objetivo de un gobierno y de cada uno de nosotros. El Ecuador primero. Para concluir este diálogo, agradecerle a Monseñor David de la Torre, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, obispo auxiliar de Quito. ¿Qué mensaje le enviaría a los ecuatorianos luego de estos resultados de la consulta popular y el referéndum que deja un mensaje de que está a favor de la paz, no de la violencia, aunque se perdieron 2 preguntas sobre el trabajo por horas y el arbitraje internacional? Yo creo que lo primero, que no pensemos que nuestra responsabilidad frente al futuro del Ecuador terminó ayer a las 5 de la tarde. Nuestra responsabilidad continúa ahí donde hacemos patria, en la empresa, en la escuela, en la familia, en el barrio, en la ciudad, y que desde ahí vayamos encontrándonos con los vecinos, vayamos encontrándonos con los demás, vayamos dialogando y vayamos juntos organizándonos también para tener una voz que se pueda escuchar más allá de las urnas, porque quizás ese es otro problema que tenemos, es que
no hemos comprendido que la democracia implica una participación permanente y corresponsable de todos a la hora de tomar decisiones en la Asamblea Nacional, en el Gobierno Nacional. No estamos solamente para agachar la cabeza y aceptar lo que otros deciden, sino también para expresar nuestro punto de vista desde la organización social, política, la participación en política, que la política no sea, perdón la expresión, una mala palabra, sino que sea realmente la expresión de lo mejor que cada uno de nosotros podemos hacer por nuestro país. Claro, que sea la política un servicio al país y no servirse del país para fines proteros, fines económicos. Monseñor de la Torre, que Dios bendiga al Ecuador. Que Dios bendiga al Ecuador. Hemos celebrado los 150 años de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Lo cantamos frecuentemente, este himno de hace 150 años que sigue siendo presente. Que Dios salve al Ecuador y que lo salve en las manos, en los pies, en el corazón de cada ecuatoriano, para que podamos realmente juntos salir adelante. Al obispo auxiliar de Quito, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor David de la Torre, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, Monseñor. Gracias, Miguel, como siempre, un abrazo y bendiciones.